El sol de Playa del Carmen brillaba implacable sobre la arena blanca, mientras Verónica Mendoza ajustaba su sombrero de paja, disfrutando de la brisa marina que aliviaba el calor de julio. A sus 32 años, con su cabello negro recogido en una coleta descuidada y sus ojos color ámbar escondidos tras unas gafas de sol, intentaba capturar un momento de paz en estas vacaciones que tanto había planeado. A pocos metros, Carlos, su esposo de 5 años, hablaba por teléfono con ese tono áspero que reservaba para sus negocios inmobiliarios. Ella podía reconocer la tensión en sus hombros bronceados, la manera en que su mandíbula se tensaba mientras discutía sobre alguna propiedad en la Ciudad de México. Verónica suspiró. Incluso en el paraíso, Carlos nunca dejaba realmente el trabajo. «Voy a caminar un poco», le indicó con un gesto cuando él la miró brevemente, recibiendo como respuesta un asentimiento distraído mientras él continuaba su llamada. Verónica caminó por la orilla, permitiendo que el agua acariciara sus pies. La playa estaba repleta de turistas y locales, disfrutando del fin de semana. Familias enteras compartían picnics bajo coloridas sombrillas, parejas jóvenes se fotografiaban con el mar turquesa de fondo, y vendedores ambulantes ofrecían desde mangos con chile hasta artesanías de Chiapas. «Disculpe, señora, ¿podría tomarme una foto?». La voz la sorprendió. Un hombre joven, tal vez de unos 28 años, le sonreía amablemente, extendiendo su teléfono. «Claro», respondió ella, tomando el dispositivo. El hombre se posicionó con el mar a sus espaldas, sonriendo naturalmente mientras Verónica capturaba la imagen. «Gracias», dijo él cuando le devolvió el teléfono. «Soy Mateo, por cierto. Estoy de visita desde Guadalajara». «Verónica», se presentó ella con una sonrisa educada. «¿Primera vez en Playa del Carmen?». Lo que siguió fue una conversación casual sobre los lugares imperdibles de la zona. Mateo le habló sobre su trabajo como fotógrafo freelance y su pasión por documentar la arquitectura colonial mexicana. Había algo refrescante en conversar con alguien que no conocía nada de su vida en la Ciudad de México, de los silencios tensos en su apartamento de Polanco, de las discusiones que se habían vuelto rutinarias con Carlos. No notó cuánto tiempo había pasado hasta que una sombra familiar se proyectó sobre la arena. Carlos estaba parado junto a ellos, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Interrumpo algo?», preguntó con esa voz engañosamente tranquila que Verónica había aprendido a temer. «Carlos, él es Mateo. Solo estábamos hablando». «Sí lo veo», completó Carlos extendiendo su mano hacia Mateo con firmeza excesiva. Carlos Fuentes, esposo de Verónica. La incomodidad flotó entre ellos como la humedad del Caribe. Mateo percibió la tensión y se despidió rápidamente, no sin antes lanzar una mirada de preocupación a Verónica, que ella agradeció en silencio. «¿Te diviertes?», preguntó Carlos cuando quedaron solos, su voz ahora afilada como vidrio roto. «Solo era una conversación, Carlos. Me pidió que le tomara una foto». El camino de regreso al hotel boutique donde se hospedaban transcurrió en un silencio ominoso. Verónica sentía la furia silenciosa de Carlos como una tormenta gestándose, y sabía que cuando finalmente estallara, sería devastadora. La habitación, con su decoración elegante inspirada en la cultura maya y su balcón con vista al mar, se convirtió en una jaula en el momento en que Carlos cerró la puerta. «¿Crees que soy estúpido?», comenzó él, quitándose las gafas de sol con un movimiento brusco. «¿Crees que no vi cómo te miraba?». «Carlos, por favor, solo fue una conversación casual. Ni siquiera intercambiamos números o…». La bofetada llegó sin aviso, con tal fuerza que Verónica trastabilló hasta chocar contra la pared. El dolor agudo se extendió por su mejilla, mientras el sabor metálico de la sangre invadía su boca. «Eres mi esposa», rugió él, su rostro transformado por la ira, irreconocible del hombre encantador que la había cortejado 5 años atrás. «No te exhibes así frente a otros hombres». Las lágrimas nublaron su visión, mientras Carlos continuaba su diatriba, enumerando cada supuesta falta, cada mirada, cada sonrisa que consideraba una traición. Verónica había soportado sus arranques antes, pero nunca con esta intensidad, nunca con esta violencia física tan descarada. Cuando finalmente Carlos entró al baño, azotando la puerta tras él, Verónica se deslizó hasta el suelo, su cuerpo temblando incontrolablemente. El sonido de la ducha encendiéndose
Le dio un momento de respiro mientras tocaba suavemente su labio hinchado. Su mente, sin embargo, estaba sorprendentemente clara. Algo fundamental había cambiado. La línea que separaba el control psicológico de Carlos de la violencia física se había cruzado, y con esa transgresión, algo dentro de Verónica también se transformó. Miró su reflejo fragmentado en el espejo decorativo de la pared, su labio partido, el inicio de un moretón en su mejilla, y en sus ojos un fuego recién encendido. Esta no sería como las otras veces. Esta vez no habría perdón, no habría reconciliación, no habría promesas vacías de cambio. Esta vez, Verónica tomaría el control. El regreso a Ciudad de México 3 días después transcurrió en un silencio fabricado. Verónica había representado perfectamente su papel, la esposa arrepentida, asustada, sometida. Le había permitido a Carlos creer que la había quebrado definitivamente, que su dominio era total. Él había respondido como ella anticipaba, primero con frialdad calculada, luego con gestos condescendientes de perdón, finalmente con renovadas muestras de posesión disfrazadas de afecto. Pero detrás de sus sonrisas débiles y asentimientos sumisos, Verónica planeaba meticulosamente. Su apartamento en Polanco, un lujoso piso con vista al Parque Lincoln que Carlos había elegido como símbolo de su éxito, se sentía ahora como el escenario perfecto para lo que vendría. Mientras desempacaba con movimientos deliberadamente lentos, su mente trabajaba a toda velocidad. «Tengo una cena con los inversionistas del proyecto Condesa», anunció Carlos esa noche, ajustando su corbata frente al espejo del vestidor. «No me esperes despierta». «Claro», respondió ella con voz suave. «¿Quieres que prepare algo especial para mañana?» Carlos sonrió complacido por su aparente docilidad. «Sorpréndeme», respondió antes de besarla en la frente, un gesto que antes la reconfortaba y ahora le provocaba náuseas. En cuanto la puerta se cerró tras él, Verónica se transformó. Se quitó la máscara de sumisión y se dirigió al pequeño estudio que utilizaba para su trabajo como traductora freelance. Carlos nunca había mostrado interés en su carrera, considerándola un pasatiempo inofensivo que mantenía a su esposa ocupada mientras él construía su imperio inmobiliario. Ese desdén hacia su profesión sería su primer error. Verónica encendió su computadora y abrió una carpeta protegida con contraseña. Durante años, había traducido documentos legales para diversas firmas, incluyendo, irónicamente, algunos para socios de Carlos. Su experiencia le había dado un conocimiento profundo sobre contratos, cláusulas y, más importante, sobre las grietas legales que personas como su esposo utilizaban para sus negocios no siempre transparentes. Sacó de un cajón secreto una memoria USB donde había guardado copias de documentos comprometedores que había encontrado entre los papeles de Carlos, correos electrónicos impresos, contratos con inconsistencias, comunicaciones con funcionarios que sugerían sobornos para agilizar permisos. Una colección que había comenzado como una medida de autoprotección y que ahora sería su arma. Al mismo tiempo, abrió un chat encriptado con Luisa Méndez, su mejor amiga desde la universidad y actual abogada especializada en derecho familiar. «Necesito verte, es urgente», escribió simplemente. La respuesta llegó casi de inmediato. Finalmente sucedió. «Mi casa, mañana a las 11. Él no sabe dónde vivo». Verónica respiró profundamente. Luisa había sido la única que había visto a través de la fachada perfecta de su matrimonio. La única que le había advertido sobre las señales de control y manipulación que Carlos mostraba incluso durante su noviazgo. El siguiente paso requería más coraje. Abrió la galería de su teléfono y seleccionó las fotografías que había tomado secretamente en el baño del hotel. Su rostro golpeado, su labio partido, el moretón que ahora se extendía por su mejilla, parcialmente ocultado por el maquillaje. Las envió a su correo y luego a la memoria USB. Después, buscó en sus contactos un nombre que no había marcado en mucho tiempo: Miguel Ángel Ordóñez. Antes de Carlos, Miguel había sido su novio durante la universidad y ahora dirigía una firma de investigación privada. Dudó un momento antes de enviar un mensaje: «Necesito tus servicios profesionales. Es personal. ¿Podemos vernos?» La respuesta llegó minutos después. «Para ti, cuando quieras. Mi oficina en Coyoacán. Dime cuándo». Mientras organizaba su plan, Verónica sentía una extraña calma.
El miedo que había sido su compañero constante durante años se transformaba en una determinación fría y calculada. Esta no sería una separación común, no sería una denuncia desesperada que Carlos podría sofocar con su influencia y dinero. Sería una guerra estratégica donde utilizaría cada debilidad de su esposo en su contra. El celular de Carlos, que había dejado descuidadamente sobre la cómoda mientras se cambiaba, vibró con una notificación. Verónica nunca revisaba sus mensajes, otro signo de sumisión que él apreciaba, pero esta noche era diferente. Tomó el dispositivo y vio un mensaje de alguien identificado simplemente como R. Todo listo para mañana. El embarque llega a Veracruz a las 3 a.m., sin documentación como solicitaste. Verónica fotografió el mensaje con su propio teléfono y devolvió el de Carlos a su lugar exacto. ¿En qué negocios oscuros estaba involucrado su esposo? Fuera lo que fuera, ahora tenía una nueva pista que seguir. Esa noche, mientras preparaba meticulosamente una maleta pequeña con documentos esenciales, algo de ropa y efectivo que había ido guardando secretamente, Verónica recordó las palabras que su abuela, una mujer fuerte de Oaxaca, le había dicho una vez. El jaguar espera pacientemente antes de atacar, mija. Observa, conoce a su presa y cuando menos lo espera da el salto. Era hora de que Verónica, como el jaguar, diera el salto. La colonia Roma se despertaba bajo una llovizna típica de agosto, cuando Verónica entró al café El Péndulo, un lugar donde los libreros antiguos y el aroma a café recién molido creaban un ambiente íntimo y discreto. Había elegido estratégicamente este lugar para su reunión con Miguel, lo suficientemente lejos de Polanco para no encontrarse con conocidos de Carlos, pero lo bastante público para sentirse segura. Miguel la esperaba en una mesa del fondo, casi irreconocible con su barba cuidadosamente recortada y su traje formal, tan diferente del estudiante despreocupado de Derecho que ella había conocido años atrás. Se levantó al verla, su expresión cambiando de profesional a preocupada, al notar los restos del moretón que el maquillaje no lograba ocultar completamente. «Vero», murmuró, abrazándola brevemente, «no necesito que me expliques nada. Tu rostro lo dice todo». Durante la siguiente hora, Verónica le explicó lo que necesitaba, una investigación exhaustiva sobre los negocios de Carlos, especialmente aquellos relacionados con importaciones desde Veracruz, y cualquier conexión con alguien cuyo nombre o apodo comenzara con R. «También necesito saber si tiene propiedades o cuentas que yo desconozca», añadió, deslizando sobre la mesa una memoria USB. «Aquí hay algunos documentos que podrían darte un punto de partida». Miguel revisó rápidamente los archivos en su laptop, su rostro profesional ocasionalmente traicionado por destellos de sorpresa o preocupación. «Esto es más grande de lo que pensaba», confesó finalmente. «Reconozco algunos de estos nombres. Carlos no solo está jugando con fuego, está bailando en un campo minado». «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó ella, consultando su reloj. Tenía exactamente 2 horas antes de la comida que había prometido preparar para Carlos. «Dame 3 días para lo básico, una semana para el informe completo». Miguel guardó la memoria y cerró su computadora. «Vero, ¿estás segura de querer meterte en esto? No estamos hablando solo de un divorcio conflictivo». «Ya estoy metida en esto, Miguel», respondió ella con una firmeza que sorprendió a ambos. «Solo que ahora seré yo quien dicte las reglas del juego». Se despidieron con la promesa de comunicarse únicamente a través de un correo electrónico anónimo que Verónica había creado esa mañana. Al salir del café, la lluvia había cesado, dejando ese olor particular a asfalto mojado que siempre le había gustado. Su siguiente parada fue la oficina de Luisa en Insurgentes Sur, un moderno edificio de cristal donde su amiga dirigía el departamento de litigio familiar de una prestigiosa firma. A diferencia del encuentro con Miguel, esta reunión estaba oficialmente en su agenda, justificada ante Carlos como una consulta sobre la traducción de unos documentos legales. «Te ves terrible», fue lo primero que dijo Luisa al cerrar la puerta de su oficina, las palabras duras pero los ojos llenos de preocupación. «Me veo mejor que hace 3 días», respondió Verónica con una sonrisa triste mientras le mostraba las fotografías en su teléfono. «Necesito saber mis opciones, Lu. Todas ellas». Durante la siguiente hora, discutieron el proceso de divorcio, las órdenes de restricción, la distribución de bienes en un matrimonio con separación de bienes.
una cláusula en la que Carlos había insistido, y cómo la evidencia de abuso físico y psicológico podría influir en el proceso. El problema, explicó Luisa mientras tomaba notas, es que Carlos tiene conexiones en todos lados. Jueces, policías, funcionarios. Un proceso normal sería una pesadilla para ti. Por eso no será un proceso normal, respondió Verónica, explicándole lo que había comenzado con Miguel y sus sospechas sobre los negocios ilegales de Carlos. Luisa la escuchó con una mezcla de admiración y preocupación. «Estás jugando un juego peligroso, Vero», advirtió. «Si vamos a hacer esto, necesitamos más protección para ti». Sacó su teléfono y llamó a alguien identificado en su pantalla como Comandante Robles. «Joaquín, necesito un favor», dijo sin preámbulos. «Es sobre esa deuda que me debes por el caso de tu hermana». Después de una breve conversación, Luisa colgó con una sonrisa satisfecha. «Tienes vigilancia policial discreta desde este momento. Si Carlos intenta algo, habrá respuesta inmediata». Mientras se preparaba para regresar a casa, Verónica recibió un mensaje de un número desconocido. «Los documentos que solicitaste están listos. Recógelos en la dirección habitual, R». El mensaje claramente no era para ella, pero el remitente, identificado solo como R, coincidía con el contacto misterioso de Carlos. Era un error fortuito que podría ser valioso. Reenvió el mensaje a Miguel antes de borrar cualquier rastro de la comunicación. Esa noche, mientras servía a Carlos su plato favorito de chiles en nogada, preparado meticulosamente como una ofrenda de reconciliación, Verónica observó a su esposo con nuevos ojos. Cada gesto arrogante, cada comentario condescendiente, cada muestra de su supuesto poder sobre ella, ahora le parecían patéticos, las últimas bocanadas de aire de un hombre que pronto se ahogaría en sus propias mentiras. «Estás muy callada», comentó él, sirviéndose más vino. «¿Sigues molesta por lo de Playa del Carmen? Ya te dije que lo siento, a veces me preocupo demasiado por ti». «No estoy molesta», respondió ella con una sonrisa suave, «solo cansada». El trabajo de traducción para la firma de Luisa es más complejo de lo que pensaba. Carlos asintió, desinteresado como siempre en su trabajo. «No te exijas demasiado. Recuerda que no necesitas ese trabajo. Lo haces porque quieres, no porque tengamos necesidad». Cada palabra era un recordatorio de cómo él había intentado sistemáticamente reducir su independencia, convirtiendo incluso sus logros profesionales en actos de caridad que él le permitía. «Tienes razón», concedió ella levantando su copa en un brindis falso. «No sé qué haría sin ti». Lo que Carlos no sabía era que en 3 días, cuando él viajara a Monterrey por negocios, ella ejecutaría la primera fase de su plan. Para entonces, Miguel tendría su informe inicial, Luisa los documentos legales preparados, y Verónica estaría lista para desaparecer temporalmente en un apartamento seguro que su amiga había arreglado. La red se estaba cerrando, y Carlos ni siquiera sentía los hilos tensándose a su alrededor. El informe de Miguel llegó puntualmente 3 días después, enviado a través de un enlace encriptado que se autodestruiría después de 24 horas. Lo que Verónica descubrió confirmó sus sospechas y reveló mucho más. Carlos no solo estaba involucrado en negocios turbios, era un eslabón clave en una red de lavado de dinero que operaba a través de sus desarrollos inmobiliarios. El misterioso R resultó ser Ramiro Valdés, un funcionario de aduanas en Veracruz, con múltiples investigaciones abiertas por corrupción. Los embarques sin documentación, mencionados en el mensaje, eran parte de un esquema para introducir dinero del narcotráfico en el sistema financiero legal. Pero lo que realmente heló la sangre de Verónica fue el descubrimiento de que Carlos había estado casado antes, un hecho que jamás le había mencionado. Su primera esposa, Elena Gutiérrez, había desaparecido misteriosamente durante unas vacaciones en Acapulco. El caso se había cerrado como un accidente de nado, pero las circunstancias descritas en el informe policial que Miguel había obtenido eran sospechosamente similares a lo ocurrido en Playa del Carmen. Una discusión por celos, testigos que reportaron gritos en la habitación del hotel y después la trágica desaparición. «Podrías haber sido la segunda víctima», le dijo Luisa cuando revisaron juntas el informe en su apartamento seguro de la colonia Condesa. «Esto ya no es solo sobre divorcio o justicia, Vero. Es sobre supervivencia». Carlos llevaba 2 días en Monterrey,
suficiente tiempo para que Verónica hubiera trasladado documentos esenciales, joyas y objetos personales irreemplazables al apartamento seguro. Según el GPS que Miguel había instalado discretamente en el auto de Carlos, regresaría esa misma noche a Ciudad de México. Era hora de ejecutar la fase final. El plan era meticuloso. Verónica regresaría al apartamento antes que Carlos, aparentando normalidad. Una vez allí activaría las cámaras ocultas que Miguel había instalado estratégicamente. Luego confrontaría a Carlos con la evidencia de sus negocios ilícitos, grabando su reacción. Conociéndolo, su arrogancia lo llevaría a confesar o incluso amenazarla, proporcionando evidencia adicional. Mientras tanto, el comandante Robles y sus agentes estarían esperando fuera, listos para intervenir ante la señal convenida. Lo que Verónica no anticipó fue que Carlos regresaría acompañado. Cuando la puerta del apartamento se abrió, Carlos entró seguido por un hombre corpulento con el inconfundible bulto de un arma bajo su chaqueta. «Bienvenido», dijo ella con una calma que no sentía, consciente de que las cámaras estaban grabando. «No sabía que tendríamos compañía. Ramiro quería conocerte», respondió Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Le he hablado mucho de mi hermosa y leal esposa». Ramiro Valdés, el infame R., la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Carlos dice que eres muy inteligente, demasiado para mi gusto». Verónica mantuvo la compostura. El plan necesitaba ajustarse, pero podría funcionar mejor con Ramiro presente. 2 confesiones serían más valiosas que una. «¿Quieren tomar algo?», ofreció, dirigiéndose al minibar. «Acabo de abrir un mezcal artesanal de Oaxaca». «Siempre tan atenta», comentó Carlos aflojándose la corbata. «Pero antes quiero saber por qué has estado hurgando en mis cosas, Verónica». El cambio en su tono fue inmediato, de falsa cordialidad a amenaza apenas velada. Ella se detuvo, calculando sus opciones. «No sé de qué hablas», respondió ganando tiempo. «No me insultes», espetó él sacando su teléfono. En la pantalla había una foto de ella saliendo del café con Miguel. «¿Creíste que no tendría gente vigilándote? ¿Que no sabría que contrataste a un investigador privado?» Ramiro se movió hacia la puerta, bloqueando su salida. El miedo amenazó con paralizarla, pero Verónica recordó las palabras de su abuela sobre el jaguar. Era momento de atacar, no de huir. «Tienes razón», admitió sorprendiéndolos con su franqueza. «Lo contraté porque descubrí tu mensaje sobre el embarque en Veracruz. Quería saber en qué estabas metido». Hizo una pausa calculada. «¿Y quién era Elena Gutiérrez?». El nombre cayó como una bomba en la habitación. El rostro de Carlos palideció visiblemente antes de transformarse en una máscara de furia. «Eres igual que ella», siseó, acercándose amenazadoramente. «Siempre metiéndose donde no debe, siempre creyéndose más lista que todos». «¿También la golpeaste antes de que accidentalmente se ahogara en Acapulco?», preguntó Verónica, retrocediendo estratégicamente hacia la sala donde la señal para Robles sería más clara. «Carlos», intervino Ramiro con voz tensa, «no me dijiste que esto era personal. Los asuntos personales no son buenos para los negocios». «Cállate», ordenó Carlos, sin apartar la mirada de Verónica. «Ella no va a hablar. Sabe lo que le conviene». «¿Como Elena?», insistió ella. «¿Ella también sabía lo que le convenía antes de que la asesinaras?». La palabra asesinaras fue la señal convenida. Inmediatamente, la puerta del apartamento se abrió de golpe, y varios agentes policiales entraron con armas en alto. «¡Policía Federal! ¡Al suelo todos!». Lo que siguió fue un caos controlado. Ramiro intentó sacar su arma, pero fue rápidamente sometido. Carlos, atrapado entre la sorpresa y la furia, intentó alcanzar a Verónica, pero 2 agentes lo interceptaron y lo inmovilizaron contra el suelo. El comandante Robles entró último, dirigiéndose directamente a Verónica. «¿Estás bien?». Ella asintió, observando cómo esposaban a Carlos. «Esto es un error», gritaba él mientras lo levantaban. «Soy Carlos Fuentes. Una llamada y estarán todos despedidos». Robles se acercó a él, mostrándole una tablet donde se reproducía la grabación recién capturada. «Carlos Fuentes queda detenido por presunto lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y...». Hizo una pausa significativa. «Reabriremos la investigación sobre la muerte de Elena Gutiérrez». Mientras se llevaban a Carlos y Ramiro, Luisa llegó al apartamento, abrazando a Verónica con fuerza. «Se acabó», le susurró. «Lo lograste».
Pero Verónica sabía que no había acabado. Era solo el comienzo de un largo proceso legal, de declaraciones y juicios. El imperio de Carlos se desmoronaría, revelando más conexiones, más crímenes, posiblemente más víctimas. 3 meses después, en una pequeña cafetería de la colonia Roma, Verónica se reunió con la familia de Elena Gutiérrez. La madre de Elena, una mujer de 60 años con los mismos ojos oscuros de su hija, tomó las manos de Verónica entre las suyas. «Siempre supimos que no fue un accidente», dijo con voz quebrada. «Pero nadie nos escuchaba. Gracias por traernos justicia». Verónica pensó en cómo una simple conversación con un desconocido en una playa había desencadenado eventos que finalmente revelaron la verdad oculta durante años. Pensó en cómo el dolor que Carlos le había infligido se había convertido en la fuerza que la impulsó a buscar justicia, no solo para ella, sino también para Elena. Esa noche, mientras caminaba por Parque Lincoln, el mismo que antes veía desde su jaula dorada, Verónica se detuvo ante una escultura de un jaguar. El animal de piedra, con sus ojos vigilantes y postura alerta, parecía observar el parque con la paciente determinación de un depredador que sabe exactamente cuándo atacar, como ella lo había hecho. El jaguar no siempre mata por hambre, a veces lo hace por justicia, y la justicia, como ella había aprendido, requiere paciencia, estrategia y el valor para saltar cuando llega el momento preciso.